Asamblista Nacional. Me estoy refiriendo al coronel Lucio Gutiérrez, a quien saludo fraternalmente. Coronel, buenos días. Señor presidente, buenos días. Usted tiene tantos títulos que ya no sé ni cómo llamarlo. No lo voy a llamar Lucio, porque evidentemente no lo puedo llamar Lucio, pero ya en ocasiones conversaremos sobre eso. Coronel, expresidente de la República, Asamblista Nacional. Buenos días, gracias por estar en Diálogo de Radio 99. Buenos días, mi estimado Daniel. Buenos días a todos los amigos que nos están escuchando y mirando a través de I-99 en Guayaquil, en Guayas y en todo el territorio nacional. Un gusto saludarles y siempre pues a la orden mi Ecuador para tratar sobre estos temas que, como usted ya lo mencionó, nos interesan y también nos preocupan a todos los ecuatorianos. Coronel, usted ha hecho la seña de un viserazo. Supongo que está saludando a todas las Fuerzas Armadas que están en estos momentos luchando contra lo que han calificado como el terrorismo, que son los grupos organizados delincuenciales. ¿Es así? ¿Ese es el sentir de un Sí, ex coronel oficial de las Fuerzas Armadas? sí, un saludo también a las victoriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas. Muy orgulloso de pertenecer a las Fuerzas Armadas y más que nada, pues, también felicitar a todos esos militares patriotas, esos militares de honor que hace 24 años en una gesta heroica nos unimos al pueblo que estaba siendo reprimido, que estaba siendo ultrajado por parte de la fuerza pública, a ese pueblo que reclamaba por la plata que el gobierno y los banqueros corruptos les habían robado. Nos robaron a los ecuatorianos más de 8.000 millones de dólares y el pueblo que reclamaba su dinero, a nosotros nos obligaban, nos ordenaban reprimirlo. Así que ese 21 de enero del año 2000 tomamos la decisión de rebelarnos, de unirnos a nuestro pueblo, de cumplir nuestra misión constitucional de defender la soberanía nacional, y la Constitución dice pues que la soberanía radica en el pueblo. Entonces no podíamos reprimir a ese pueblo que estuvo junto a nosotros como un puño en la guerra del Cenepa. En esa ocasión el Ecuador salió victorioso ante un ejército 5 veces superior en número de soldados, en armamento, en logística, gracias, repito, al apoyo del pueblo ecuatoriano. Y el 21 de enero del 2000 ese pueblo que estaba luchando porque le devuelvan la plata que le habían congelado en los bancos, obviamente que nosotros pues no podíamos reprimirles y nos unimos, y ahí estuvieron los oficiales alumnos de la Escuela Politécnica del Ejército, ahí estuvieron los alumnos de la Academia de Guerra del Ejército, arriesgando sus carreras, arriesgando su vida, arriesgando la tranquilidad de sus familias, y esto es algo que ayer nosotros lo recordábamos con mucha emoción y también con mucha nostalgia, porque algunos de esos militares excelentes, primeras antigüedades de sus promociones, generales con falta de visión, les sancionaron, no les dejaron ascender, castraron al pensamiento patriótico, libertario de militares realmente bien formados, y la élite del ejército lamentablemente fue separada de la institución militar. En todo caso, pues miramos la página y hoy rendimos homenaje a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas que están una vez más trabajando, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo a nuestro pueblo. Como corresponde, usted ha hecho una precisión histórica. Evidentemente, el día de ayer se cumplieron 24 años del levantamiento indígena, que también agrupó a diversas organizaciones, que terminó con el gobierno de Yamil Maguad, año 2000, 21 de enero del año 2000. Coronel, lo quiero traer ahora al presente. ¿Cuál es la valoración que usted hace del estado de emergencia, de la participación de las Fuerzas Armadas en este combate interno que se ha llamado por primera vez y que ha sido declarado por el presidente de la República? La valoración de las primeras 4 semanas de este estado de excepción. A ver, por un lado, las Fuerzas Armadas asesoraron, recomendaron, insistieron al presidente de la República que la única manera de tener resultados en esta lucha contra la delincuencia era declarando al Ecuador territorio de conflicto armado interno, porque las declaraciones del estado de emergencia les limitaban, les amarraban, les maniataban a los militares para que puedan actuar con la contundencia con la que están actuando en este momento. Y para tener una idea, aunque ya se ha comentado el tema, estamos en una guerra, es una declaración de guerra interna, en la que el enemigo no está fuera de las fronteras ecuatorianas tratando de invadir el Ecuador, sino que el enemigo está aquí adentro, se confunde con nosotros, está vestido de civil
por eso es que no le podemos identificar, y solamente cuando explota un coche bomba o se toma un canal de televisión o asaltan algún centro comercial, sabemos que ahí están los delincuentes. Y por eso, una vez más, el llamado al pueblo ecuatoriano que así como apoyó en la guerra del 81, en la guerra del 91, 95, a sus Fuerzas Armadas ecuatorianas, hoy también nos apoyen, hoy les apoyen a los militares con información precisa, con información veraz, para que los militares puedan actuar. Felicitaciones por los descubrimientos, tanto en Vinces como en Esmeraldas, de guaridas y de bodegas, de narcotráfico de estos delincuentes, porque con eso obviamente pues ellos financian sus operaciones delictivas. Gracias a la información, gracias a la inteligencia, gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano. Pero también aquí va la crítica. Los militares, los policías hacen un gran esfuerzo, capturan a los delincuentes, algunos mandos medios y algunos inclusive mandos altos de estas bandas criminales, de estas bandas narcoterroristas, pero los narcojueces inmediatamente los dejan en libertad. Por eso es que se requiere transformaciones profundas. Por ejemplo, en el caso personal, hemos presentado en la Asamblea Nacional una reforma al Código Penal para sancionar con cadena perpetua no solamente a los políticos ladrones de fondos públicos, sino también a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, en algunos casos de cuello blanco, en otros como ahora a sicarios, a narcotraficantes. Y también pues cadena perpetua para estos sicarios, para estos violadores, para estos que cometen delitos de femicidio, cadena perpetua, y la propuesta es también que los privados de libertad tendrán que trabajar para pagar por la alimentación y para que se rehabiliten de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y aseguramos el bienestar, la integridad del juez, porque la propuesta contempla que el juez tenga un código para que el delincuente no sepa qué juez le está sancionando y no haya presiones contra el juez o la familia, pero también al delincuente un código para que el juez no sepa a qué delincuente está sancionando y no haya esas malas intenciones o esos malos pensamientos como el del juez Curipayo de Santo Domingo, que a cambio de $250,000 le dejó en libertad al señor Jorge Glass, o el juez que le dejó en libertad al señor Rasquiña, que estaba condenado a 35 años de cárcel, y a los 5 años de prisión salió en libertad, obviamente a cambio de dinero, a cambio de fuerte billete. Esas reformas son urgentes y sería mucho mejor, porque también eso le hemos sugerido al presidente de la República, que esta consulta popular la aproveche al 100% y en lugar de las preguntas que nos está haciendo, haga solamente 3 preguntas. La primera: pueblo ecuatoriano, ¿aprueba usted esta nueva constitución que podríamos tomar como base la constitución de 1998, actualizada, reformada, sacando, me parece que es la transitoria 42, en la que el Banco Central puede financiar a bancos privados cuando se quedan sin liquidez, porque esto dio paso al feriado bancario? Una segunda pregunta: ¿está de acuerdo el pueblo ecuatoriano en aprobar este nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se sancione con cadena perpetua a los políticos ladrones, jueces y fiscales corruptos, a los delincuentes que cometen estos crímenes execrables? Pero también una tercera pregunta: ¿pueblo ecuatoriano está de acuerdo en aprobar este nuevo Código de la Democracia en donde se prohíba que gente con glosas, con grillete, con antecedentes penales puedan ser candidatos y puedan de esa manera pues llegar al poder y conformar lo que se ha denominado la narcopolítica en nuestro país? Con eso el Ecuador cambia, pero de manera radical. Sería prácticamente refundar el Ecuador con instituciones que garanticen justicia, que garanticen honradez, con jueces y fiscales que no se vendan a los delincuentes y que tampoco extorsionen a la gente honesta, honrada en el Ecuador, que sí existe. Sin duda. Esto, esto es lo que nosotros le proponemos pues al presidente de la República. A propósito de una propuesta del señor presidente de la República, en la comisión están discutiendo, en la comisión especial están discutiendo el incremento del 15 al 15% del IVA. ¿Cuál es la postura del asambleísta Gutiérrez? Estamos completamente en contra Ok. de que se incremente el IVA al 15%,
Primero porque no es justo, no es ético que hace un mes se condonó deudas por séptima vez a los deudores morosos más ricos del país. Y ahora se le quiera castigar al pueblo ecuatoriano subiéndole el IVA al 15%. Segundo, porque el IVA es el impuesto más injusto que existe en el mundo, porque paga lo mismo el más rico del país, en este caso el señor Noboa, y el más pobre del Ecuador, el que vive o sobrevive con menos de $30 al mes. Tercero, porque hay varias alternativas. Por ejemplo, ahora hemos dicho al presidente Noboa, hace un mes usted les condenó deudas por séptima vez a los más ricos del país por $1.200 millones. Dígales a ellos que por esta ocasión hagan una contribución especial con el 50%. Perdónales el 50%. Y tendríamos $600 millones más que suficientes para financiar esta guerra interna. Una segunda alternativa, se podría, como ya se realizó en el pasado, pedirles también una contribución especial a los más ricos del país, por ejemplo, un impuesto de alrededor del 1% a aquellos que tengan un patrimonio superior al $1.000.000. Una tercera alternativa, el gobierno está negociando el contrato con las operadoras de telefonía celular. Ahí tranquilamente se pueden obtener unos $1.500 millones. Y el gobierno pues tiene que en este momento de crisis, tiene que dar ejemplo. Eh, y voy a poner una rapidísima comparación. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, había una crisis más o menos parecida, no se había pagado 2 meses sueldos y salarios al sector público, se debía a los maestros, trabajadores de la salud, jubilados, municipios, prefecturas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ni siquiera se había pagado por los servicios de la deuda externa. Yo decreté austeridad de guerra, no se podía comprar ni un solo vehículo. Yo mismo me movilizaba en los vehículos que heredé del presidente anterior. Como una muestra de solidaridad me rebajé el sueldo y todos los ministros en un 20%. Ordenamos cero consultorías, cero asesorías, cero llenada de vacantes. Una gran austeridad en el gasto administrativo de los ministerios, se bajó en un 30%. Entonces, pues pudimos recuperar, pudimos estabilizar la economía y nos sirvió todavía para duplicar la pensión a los jubilados, para incrementar el presupuesto a los municipios y prefecturas en un 50%, para incrementar sueldos y salarios a todo el sector público, elevándoles a la escala de 14 grados con la ley de homologación salarial. Y todavía, al final del día, de lo que recibió un país con deudas, con atrasos, entregué un país al día, se pagaba antes que finalice el mes al sector público y dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Es la primera vez en la historia que un gobierno deja ahorros, habiendo recibido con deudas, con atrasos. Entonces, si hay alternativas. El gobierno tiene que ajustarse los cinturones, tiene que reducir el gasto público. Más bien al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que darle salud, hay que darle seguridad, hay que darle buena educación. Y entonces el Ecuador va a salir de la crisis. Pero si le quieren subir impuestos al Ecuador, obviamente que la situación se va a agravar, todo se va a encarecer en el país y el que más va a sufrir será pues el más pobre del Ecuador. Y hay otras alternativas. Señor presidente, cobre las deudas a los ladrones. Sí se puede cobrar. También comparando en mi gobierno, recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron el dinero de los ecuatorianos de los bancos. Y todavía se podría tratar el tema del ITT. Permanece la discusión de que la pregunta habría estado mal elaborada y que sería impracticable, porque se habla de que el petróleo que se encuentra bajo el subsuelo Ajá. es el que no se puede extraer, pero el petróleo está en el subsuelo. Entonces, el que esté en el subsuelo, el petróleo del ITT, sí se lo podría extraer. El que no se puede extraer, el que está más abajo, a una profundidad mucho mayor, bajo el subsuelo. También es otro tema que de pronto el presidente también podría preguntar al pueblo ecuatoriano para que tome una decisión. En definitiva, hay muchas alternativas para no hacerlo más fácil. Castigar a los más pobres, castigar al pueblo, subiéndole el IVA al 15%.
Sin duda hay alternativas, pero hay un presidente que va a insistir en la medida, tomando en cuenta que dice que hay un déficit fiscal y que se necesitan recursos. Unió a esta coyuntura el problema de la inseguridad y sin duda hay mucha gente que dice, bueno, hay que darle el aval. ¿Hasta cuándo un presidente tiene ese margen de gracia para permitirse hacer cosas sin que la gente vea o sin que una oposición reaccione? Bueno, son unos 90 días, 60 días y 90 días, el pueblo comienza ya a reaccionar. Estamos cerca de los 60 días y entonces, pues, si es que no se ve cambios y si es que el presidente insiste en castigar a los más pobres del país, obviamente que la gente va a comenzar a reaccionar, la gente va a comenzar a oponerse, porque la gente va a decir, ¿por qué a los más ricos les descuentan, no les cobran las deudas, les perdonan? Y no es una vez, ya son 7 veces. ¿Y por qué a los más pobres, a la clase media, al pueblo, siempre tienen que castigarnos, subirnos los impuestos, subirnos el IVA, que el IVA, como ya lo mencioné, es el impuesto más injusto que existe en el mundo, porque paga lo mismo el más rico, el medianamente rico Uh -huh. y el más pobre de una nación, en este caso el Ecuador. Así que el presidente Noboa ojalá reflexione, hay alternativas, tome esas otras alternativas, porque si es que es por la guerra no va a costar mucho, porque esta no es una guerra internacional en la que hay que movilizar buques de guerra, hay que comprar misiles, en la que tiene que movilizarse la Fuerza Aérea con sus aviones supersónicos, igualmente comprar misiles, no se movilizan los tanques de guerra, no está la gran artillería pesada que tiene el Ecuador, no, están nuestros soldados que están caminando, obviamente se requiere para el combustible, se requiere para la alimentación, para el alojamiento, para darles chalecos antibalas, para darles ciertos pertrechos a nuestros militares, darles balas o darles cartuchos, tal vez algo de tecnología, visores nocturnos, pero eso pues no es mucho dinero. Con pedir un 50% a los deudores morosos tendría más que Uh -huh. suficiente para financiar la guerra y le sobraría para dar la deuda que tiene con los gobiernos municipales y con las prefecturas. Y Asambleísta saldría del Gutiérrez, problema. para finalizar la entrevista y agradecerle todas las opiniones que ha vertido esta mañana en Diálogo de Radio 99, hemos visto videos que se difunden donde miembros de las Fuerzas Armadas dan una especie de castigo ejemplar, un teque, a todos aquellos que son detenidos. ¿Es una práctica dentro de las Fuerzas Armadas esto de hacer ejercicios, de cantar el himno? Entiendo que forma parte del espíritu militar, forjar mentes, carácter a través del ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando están ya fuera de esa dinámica y se encuentran con personas que son sospechosas, ojo, sospechosas de acometer algún delito? ¿Basta con hacerlos hacer ejercicio, con someterlos a distintos tipos de dinámica que parecieran ser fuera de la ley? ¿O forma parte de lo que normalmente se hace en estos casos? A ver, estamos en guerra y algunos dicen, ¿por qué no les matan? Es que las Fuerzas Armadas ecuatorianas son demasiado apegadas al pueblo. Ok. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son muy patriotas y entonces en lugar de matarles, en lugar de asesinar a los delincuentes, Uh pues -huh. tratan de lograr un cambio de actitud y por eso pues les reprenden y por eso les hacen flexionar, les Ok. hacen actividad física, les hacen cantar el himno nacional, el himno a la bandera, para un poco imbuirles algo de civismo, algo de patriotismo, y ojalá pues que también esos delincuentes reflexionen y no sigan afectando a la sociedad ecuatoriana, porque la otra alternativa sería actuar con mucha mayor dureza, pero los militares, repito, aman al pueblo, siempre estamos junto al pueblo, defendiendo al pueblo, y solamente utilizarán las armas ya en una situación extrema, cuando a lo mejor los delincuentes les atacan, los delincuentes no se quieren rendir, los delincuentes no quieren entregar las armas o no quieren entregar la droga que la tienen por ahí escondida. Tal vez ahí los militares utilizarían la fuerza. Ya digo, en último caso, a pesar de que estamos en guerra, estamos en una guerra interna. Ya hacíamos el ejemplo rapidísimo, la única diferencia es de que no estamos enfrentándonos a un enemigo de un país,
que quiere invadir el Ecuador. El enemigo está aquí al interior. Y entonces, pues, las Fuerzas Armadas actúan de esa manera para tratar de lograr ese cambio de actitud, que esto es más o menos normal en todos los cursos militares, y por eso es que los militares ecuatorianos, siendo inferiores en número en unas 5 veces, en la guerra del Cenepa, vencimos a un ejército, como ya lo mencioné, 5 veces superior en número de soldados, en número de armamento, en número de logística, porque esta preparación férrea, esta preparación prusiana, es la que le hace pues al soldado ecuatoriano realmente valeroso y al mismo tiempo muy patriota y muy querido por su pueblo, porque también Fuerzas Armadas están siempre con el pueblo. Recordábamos que el 21 de enero sacrificamos nuestras carreras militares por defender al pueblo, no por reprimir al pueblo. Entonces siempre hay esa correspondencia de doble vía. Los militares quieren a su pueblo y el pueblo quiere a los militares. Por eso es que los militares solamente pues de un castigo para físico, para que reaccione el delincuente, de ahí pues prácticamente no han pasado. Y ojalá que no se pase a cosas mayores, ojalá pues también los delincuentes entiendan, no les disparen a los militares, no asesinen a ningún militar, porque obviamente ahí habrá una respuesta ya en el mismo sentido, con bala, con muertes, y eso no queremos los ecuatorianos. Coronel Lucio Gutiérrez, muchísimas gracias por participar con su opinión, con el aval que le ha dado la historia a usted como expresidente de la República, tanto en el aspecto político como en el aspecto de seguridad, como ex integrante de las Fuerzas Armadas. Le agradecemos mucho, que tenga usted un buen día y buena semana. Muchísimas gracias y nuevamente, pues siempre a la muy gentil. Gracias, Semper Fit, dicen